podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo aquí con el gusto de siempre en su programa. Vamos a iniciar nuevamente después de unos días que me atrasé en grabar este episodio. A veces uno le anda pensando qué tema mejor presentar o tema de calidad, o si ya hablé de esto y de lo otro, qué otra cosa puedo yo presentar. Entonces así de repente a veces pasa que estamos preparando el tema y es cuando ya decido de qué es lo que se va a hablar o platicar en determinado momento. Y como les había dicho, los temas parecen repetirse, pero en realidad es otra forma de abordarlos, o hay más o mucho más de lo que se puede llegar a hablar. Y vamos a tocar ahora el tema que tiene que ver con por lo que yo he hecho por los alumnos. Este ejemplo, pues bueno, espero que, como en todos los temas que he dado a través de este podcast, te sirvan de inspiración, de reflejo, y que tú también veas las posibilidades o la posibilidad, más que nada, de que si por ejemplo estás en una situación donde te sientes atrapado, estancado, pues digas, no, pues él pudo hacerlo, pues yo también puedo. O que veas ejemplos, porque muchas veces también aprendemos de cabeza ajena. Y cuando estamos, por ejemplo, en los talleres, se da mucho de que compartimos ideas y ahí es donde salen los comentarios de uno de otro, así de, no, pues fíjate que yo probé este método o hice tal cosa y me funcionó, entonces yo también te insto, o es un ejemplo muy bueno que te puedes agarrar, tú también lo puedes intentar con tus alumnos. Y pues bueno, de hecho existe un curso que tomé sobre eso que se llama Estrategias Didácticas, que hablaba precisamente de cómo invitar a los alumnos a que sigan nuestras estrategias de tal manera que ellos se interesen por hacerlas, que captemos su interés y que le vean pues practicidad de lo que se les está enseñando, y también que se les haga divertido, que aprendan. Y una cosa muy valiosa que aprendí en ese curso es que creemos los maestros que tenemos que gastar mucho en material o hacer algo súper elaborado o así muy acá, muy sacado del coco de la cabeza, muy quebrado pues, para tener una buena estrategia, o que tengamos que usar materiales costosos, y la verdad no es así. Entonces así de repente nosotros los maestros reunidos o platicando entre nosotros y los demás, nos vamos compartiendo esas estrategias, y es así como nosotros liberamos o sacamos ejemplos de cosas que podemos nosotros también hacer y aplicar en el aula. Y pues bueno, te doy la bienvenida nuevamente y pues iniciamos. Después de los saludos y lo demás, vamos a iniciar con el tema de las cosas que he hecho yo. Seguramente tú también como maestro has llegado a implementar o has llegado a realizar o hacer cosas que muchas veces, y seguramente te ha pasado por la cabeza o te ha sucedido, que son cosas que no estaban en la planeación, que están muy fuera de lo que se supone que debería de hacer un maestro, y que incluso en los cursos o en las partes donde has oído hablar de estrategias o cosas así, resulta que no van de la mano o no van de acuerdo a los planes o a la forma en la que se esperaría que un maestro lo hiciera o lo implementara con sus alumnos. O sea, aquí entra la parte de ser creativo, de la creatividad, e ir más allá de lo que nos piden. Ahora sí que, como dicen, cuando se tiene vocación, por si recuerdan un episodio que hablaba sobre la vocación, yo hablaba precisamente de eso, que es un maestro con vocación. Pues es una persona que, aparte de que está hecha para esto de la educación, va más allá. Esa persona le piensa, le innova,
ve de qué otra manera puede llamar el interés de los alumnos, cómo puede interesarlos, cómo puede llegarles de otro modo, de otra manera, hacerlos que se interesen, se preocupen, aprendan y que no nada más estén perdidos en el relajo. Y sobre todo pues en situaciones donde que te son desafíos para ti porque dices, ¿cómo le puedo hacer aquí? Aparte, va más allá de que si te hacen caso o no, sino la parte de cómo los puedes estimular, inspirar, como alguna situación que uno presenta, por ejemplo, situación de violencia familiar y que es un niño que no se concentra o que es demasiado relajento, ¿tú cómo podrías ayudar o actuar de esa manera, ¿no? ¿Cómo podrías tú eh, ayudarlo o inspirarlo o cómo darle la vuelta a esa situación? ¿Con qué metodología tú puedes llegar a los alumnos y cómo puedes hacer que vean con otros ojos y si se puede decir cómo cambiar la percepción de cómo te ven a ti y cómo valorarían la materia? Y pues bueno, voy a contar una serie de cosas, de esto voy a reunir testimonio, eh, recordando de esa ocasión que inicié como maestro en una preparatoria, que fueron mis primeros alumnos. Y voy a mencionarte un par de cosas, ejemplos que yo llegué a hacer ahí. Pues bueno, cuando yo inicié como maestro, pues sí, definitivamente yo no sabía nada de nada. O sea, era una cosa así para mí del otro mundo. Era una cosa totalmente ajena a mí. Yo nunca había dado clases salvo en una ocasión que me acuerdo que buscó una... Esto fue en el caso de una ex compañera de la preparatoria de mi hermana. Le vendió la idea a su amiga de que yo podía dar clases de inglés porque se nos facilita lo que es el lenguaje. Entonces, así como que pues yo molesto reaccioné porque ya había traído a su amiga en la casa y, y pues yo no estaba preparado y fue lo que me molestó, que no recuerdo qué cosas le dije a mi hermana, y así como cuando una se enojaba molesto y ella también me contestó cosas. Entonces, como yo no queriendo, pues yo nunca había sido maestro y de repente bajo con unos libros de inglés que tenía y rápidamente en la hora que duró pues la clase nuestra, saqué incluso cosas que yo no que no supiera, sino que me las sacaba de la mano y yo decía, oye, bueno, pues eso estuvo buenísimo. Entonces lo que pasa ahí es que también un tip que te puedo pasar es aviéntate, o sea, obviamente tienes que dominar el tema. Y bueno, hay personas muy hábiles que aunque no sepan nada del tema, tienen tanta labiosidad y forma de expresarse que ellos fácilmente les pasas cualquier tema, les pasas un papelito, habla sobre el aborto y háblalo de tal forma que sea divertido, que es como en el caso de los sketches o el stand-up, la gente que es actor o actriz, pues le sale bien fluido hablar de cosas de las que antes no habían hablado. Entonces los hacen parecer expertos o sacan el tema de una manera o el número de una manera tan ingeniosa que te quedas, órale, hasta le aplaudes, ¿no? Porque cómo es que tú sin saber, si ni siquiera eres médico, cómo es que te aventaste todos esos megaconceptos y la gente te lo creyó. Entonces aquí se necesita mucha confianza en uno mismo, tener facilidad de palabra, de expresión, y pues obviamente tienes que tener esa habilidad también, que la puedes desarrollar, pero también la puedes crear de desenvolverte con la gente, de hablar de cualquier cosa. Pues eso solamente la práctica te lo va dando. Pero finalmente ser maestro no es cosa del otro mundo, nada más que tú, una de las claves que te voy a pasar es que te preocupes genuinamente por lo que estás haciendo y sobre todo te preocupes y te intereses por el alumno. Porque si nada más yo hubiera, por ejemplo, nada más hubiera querido cobrar y no me interesara nada más, pues sí me preparaba y sí la clase la podía dar y todo,
pero lo hubiera dado yo más técnico, como que pues, ahí lo que quieran aprender, y si aprenden, que es muchas veces la actitud de muchos maestros que están por ahí afuera. Entonces recuerdo esa primera clase y recuerdo que me solté tanto y de tal manera que con afán de impresionar y yo quedar como un experto y que ella viera, sobre todo, yo me acuerdo que me preocupé genuinamente porque el alumno aprendiera y viera que conmigo podía aprender un idioma. Y bueno, estuvo sonriendo y sonriendo y así como que diciendo, ojalá, oye, qué padre sale, le pareció muy bien. Eso es lo que recuerdo de cuando yo inicié como maestro estando con mi hermana. Y entonces ya después les hablé de la experiencia del enfermo terminal que yo cuidé y que después les puse el ejemplo que les dije que la vida misma me había dicho, a ver cómo te va con esta alma. Y después ahora vimos que lo hiciste bien, todo pudo cruzar y todo, ahora vámonos con muchas más almas. Y fue cuando me llegó a mí la oportunidad de la docencia. Entonces entré a esta preparatoria y pues sí, otra vez presa de que no sabía nada, no tenía yo preparada ninguna estrategia didáctica y ya más adelante, pero cuando tienes la vocación, tienes algo innato, o sea, como que te salen, hasta los regaños te salen cuando tú quieres emplear una disciplina sobre los alumnos, pues ya te aparece o te sale, ¿no? Cuando llama la atención o quieres arreglar un conflicto. Entonces, en esas veces, entre las clases que estaba dando, yo me di cuenta de la importancia que es mantenerlos atentos, darles cosas que les sirvan. Porque después, a la larga, si tú no te sigues preocupando por eso, y sobre todo si no tienes nada que mostrarles, el hecho de que tú tengas material es indicio de que, por ejemplo, aparte de que tienes que llevar material porque sí, porque pues te lo exige el trabajo y te exige que sepas, y si no vas a tener problemas con el director o no va a salir bien lo que estás haciendo, te puede incluso correr si no lo haces. O sea, aparte de que es tu obligación, el material que tú vas a impartir se ve muy reflejado también en qué tan genuinamente te preocupas por el alumno, porque si tú quieres que ellos aprendan, vas a llevar de lo mejor y vas a llevar hasta más, vas a llevar el extra, cosas que a lo mejor ellos no se esperaban, y eso te va a ti a ayudar como a dar ese impulso a que no te cueste tanto trabajo. Entonces, así, ¿qué pasa si no tienes esa motivación? ¿Qué pasa si nada más vas a ver qué sucede? Pues que en las clases te quedas sin hacer nada, o sea, no te salen las palabras, nada más estás ahí, pues aparentemente perdiendo el tiempo porque pues no estás dando la clase, estás esperando a que ellos terminen sus trabajos y agarras la actitud así como de no, pues yo les dejé trabajos y hasta que terminen, pues hasta que terminen yo le continúo, ¿no? Yo les sigo como diciendo, primero que puedan con lo que yo les encargué y que no se queden sin hacer nada. O sea, eso puede parecer una buena estrategia, pero también es un reflejo de que tú te sientes insatisfecho, que no, o que ya no puedes, o que ya no tienes más material del cual darles. Y si tú no estás preocupado genuinamente porque ellos aprendan, hagan, resuelvan y se desenvuelvan, pues te vas a quedar así como, ¿ahora qué hago, no? Te vas a quedar así como, pues, ¿qué es lo que sigue? Y no, uno siempre debe estar motivado, proactivo y sabiendo qué es lo que va a pasar en la clase y en la que sigue y en la que sigue. Entonces, ahí te doy un ejemplo. Otro, también estando en esa misma preparatoria, pues simplemente los estímulos, o sea, de qué forma, de qué manera tú puedes hacer que ellos se interesen. También recuerdo que aprovechaba momentos como cuando era lo de las calaveras o lo del Día de Muertos. También yo aprovechaba y pues los estimulaba, les decía, no, pues les doy oportunidad, nada más vamos a pasar lista y se acabó. O vamos a, ¿qué es lo que te interesa? Pues vámonos sobre eso que te interesa y pues vamos a hacerlo, vamos a formarlo.
Y también ya les había comentado una experiencia donde con un alumno, también fíjense mucho qué es lo que les apasiona a ellos, porque tú puedes aterrizar eso dentro de tu materia. Por ejemplo, en el caso, si es de artes y tú estás en una materia afín a eso, si a algún alumno le gusta pintar, dibujar o componer música, como fue mi caso que me ocurrió a mí en esa preparatoria, yo ese alumno lo dejaba que todo lo basé en la evaluación, que el alumno eh, creara sus canciones, que en ese momento ya lo estaba haciendo, pero yo le evaluaba de acuerdo a su desempeño de su música. Incluso yo le ponía ejercicios especiales. Él no hacía exactamente los trabajos como los demás los hacían. Nada más yo lo que simplemente estaba realizando con él, pues es sobre tu música, ¿no? Pues vamos a hacer un ejercicio con esta dinámica. Tú en lugar de pintar, vas a componer y me vas a realizar como si fuera una canción de una película nueva que se va a estrenar de esta escena. Y sus exposiciones pues eran de que hablaba de cómo él había desarrollado tales trabajos, para quien había trabajado, y nos explicaba con la computadora y el cañón cómo él mostraba su programa de cómo él hacía sus arreglos y cómo modificaba los sonidos y los hacía sonar entre ellos. Incluso ahí mismo, en ese mismo grupo, también otro alumno se le sumó porque él era muy bueno, muy buenísimo en detectar qué sonidos iban, qué no, si sonaba armonioso, si sonaba como mal compuesto. Incluso llegaba a criticar composiciones profesionales, diciendo que pues a él no le parecían que eran de calidad. La cosa es que si tú dejas que ellos se desarrollen y se envuelvan con lo que les interesa y les apasiona, te pueden sacar muy buenas sorpresas, y sobre todo te vas a ahorrar trabajo, porque cuando no hacemos eso y nada más les imponemos, no estamos aprovechando sus habilidades. Y por eso a veces nos preguntamos por qué nos cuesta tanto trabajo que trabaje o que ponga atención o que nos hagan caso. Pues porque también ellos piensan que pues lo que les enseñamos se les hace bastante tonto. Unos lo llegan a decir así, o que pues no le ven, como te digo, la practicidad, o no les interesa principalmente, y no se sienten motivados porque pues no le ven para nada sentido. Aunque tú te hayas super mega desvelado y hubieras preparado una estrategia o un tema súper bueno, a veces hay que estar preparados también cuando los alumnos no reaccionan positivamente a ese tipo de estímulos también. Y bueno, también te vas a dar trabajo porque vas a tener a un alumno muy interesado que va a aprovechar su tiempo en la clase y ya no te va a dar lata, ya no te va a dar trabajo porque lo tienes haciendo cosas que le interesan. Ahora, ¿cómo le haríamos para si tú das matemáticas y el alumno lo que le gusta es la música? Pues ya sería cosa de aquí debemos de ser creativos, utilizar la creatividad y la innovación, incluso ponernos a investigar y a ver estrategias para cómo mezclar algo que parece tan ajeno que es la música con las matemáticas. Y si te pones a investigar, pues encontrarás que hay gente que compone usando las matemáticas. Puedes agarrarte de bibliografías de autores musicales famosos que así lo han hecho, lo han implementado, y que con él ha desarrollado su trabajo más famoso de esa manera. Y puedes llegar con los alumnos, ¿no? ¿Sabías que fulanito de tal que tanto admiras, él creía que él se basó en las matemáticas para crear esta melodía musical, esa que tanto te gusta? Y ahí empiezas tú como a encontrar una relación de lo que a ese alumno le fascina, le apasiona, con temas que tengan que ver con tu materia. No, pues ves estas quebrados que te estoy enseñando y no sé qué. Imagínate, voy a plantear un problema y estás creando, dices que quieres crear música
No, pues que sí dices que no te sale. Ah, bueno, mira, estas fórmulas, si tú las desarrollas bien, imagínate que mientras las haces y las aprendes, te están sirviendo o estás haciendo lo que es, tú estás creando tu música, porque la música también es matemáticas. Si tú las aprendes, vas a ver que te va a funcionar mejor lo que estás haciendo. O sea, así no se trata de engañarlos, no se trata de forzarlos a que te hagan caso o que encuentres una forma barata y fácil de quererlos interesar, nada más para que se pongan a hacer lo que tú dices, sino que es a veces como una línea delgada, o sea, sí requiere trabajo que tú vayas formulando una estrategia, una manera en la cual puedes llegar a esa persona. Pongo ejemplo de materias como si eres biólogo o enseñas una materia de biología, ¿cómo te entenderías con alguien a quien le encanta el anime? Si enseñas historia, ¿cómo podrías hacer interesar a un alumno que se la pasa dibujando personajes inventados? Si tú enseñas español y el alumno que tienes enfrente es un genio y le encantan las matemáticas, ¿tú cómo usarías tus conocimientos del lenguaje para atraer a ese alumno que le gustan las matemáticas? Entonces, también otra estrategia muy buena que a mí me funcionó fue cuando unos alumnos, un maestro anterior que tuvieron antes de que yo llegara, en el año pasado, pues les enseñó algo que yo ni sabía, que les enseñó a pintar sobre las paredes para aplicándole cinta y protector para que, pues sí, pues como lo hacen los que se dedican a eso. Entonces fueron unos muchachos súper relajientos y como que encuentras la aguja en el pajar porque de repente o sea, de repente como que a veces como que le atinas o como que le aciertas, simplemente le aciertas a lo que a ellos les gusta y les interesa, y ya de ahí a los alumnos cuando les dije eso, les propuse que hicieran eso, híjole, se interesaron bastante y bien motivados y que maestro, voy a traer yo tal material, maestro, yo voy a hacer esto otro, vamos a hablar con el subdirector o subdirector maestro para que nos aprueben el proyecto. O sea, una cosa así de mucho interés de parte de ellos, y yo me quedé así como que sorprendido, o sea, no podía creerme que esos alumnos que hasta pateaban las cajas de basura me hicieran tanto caso de repente, por si siempre me costaba mucho trabajo hacer que se enfoquen, porque en mi clase nada más perdían el tiempo y jugaban entre ellos. Entonces así, de repente pues, o la suerte o la táctica o la estrategia táctica pues te hace que hagan eso, pero eso solamente se logra cuando, repito, tú realmente tienes esa vocación y te interesas genuinamente por hacerle llegar a esos alumnos. Te preocupas genuinamente por ellos, que aprendan, que sea algo que les interese mucho, que se desarrollen y que tengan una bonita y agradable experiencia contigo. Entonces así está otro ejemplo. Otra de las cosas que a mí me advirtieron es una persona casada y me dijo, no les tienes que dar regalos, o sea, no tienes que darles dinero, no tienes que darles un aparato, nada. Tú simplemente con que les hagas ver que lo que están haciendo les va a servir para ese momento o para un futuro dado, le vean la practicidad o le vean el interés, y sobre todo que conecte con algo que ellos necesitan o que pueden utilizar para la vida. Si tú captas su atención de esa manera, o sea, les das recompensas, pero no tienes que darle regalos ni dinero, o sea, su recompensa va a ser su calificación, sus halagos, el halago o reconocimiento que vayas a hacer por su labor. Y de eso se trata, que seas educador, porque es que estés en una escuela y hagas ese tipo de cosas. Y bueno, también ya brincando a otra preparatoria en la que estuve, yo me fijaba mucho en las necesidades de los alumnos. Si veía que uno era bueno en algo,
yo utilizaba esa habilidad y le decía, mira, me vas a exponer sobre, y aunque parecía que salía sobre el tema, yo lo que hacía es que en las exposiciones hablara de lo que le interesaba para que él le agarrara sabor a la materia y viera que ahí conmigo sí se podía él expresar y podía hablar de lo que a él le gusta. Entonces así ya no sienten que pierden el tiempo y te hacen más caso. Entonces en otra preparatoria que estuve, en una materia que yo tuve, fui muy así, muy creativo en el sentido de que si les gustaban, si eran otakus, si les gustaba el anime, pues órale, vamos a ver dónde encontramos el arte en esto. Y así iba yo hilando y viendo por dónde y por dónde y por dónde y por dónde. También una materia me tocó un desafío grande porque yo no dominaba para nada una materia que me tocó y era sobre equipo electrónico, sobre mantenimiento de equipo audiovisual. Entonces, en la carrera, el perfil que yo tengo, luego de repente me contrataron en eso. Pues yo, por ejemplo, jamás en mi vida había agarrado una consola de audio, entre otros temas o cosas que yo tuve que sacar ahí. Y sí me lo llegaron a decir los alumnos, o sea, como que lo percibían porque decían, a ver, maestro, del objetivo de la materia, o sea, ¿qué temas son los que vamos a ver? Como yo no tenía nada, o sea, eso me pasó en la primerita clase, como yo no tenía nada de eso, era lo que a mí yo decía, pues me desarmó porque apenas me salió así la respuesta como diciendo, no, miren, vamos a ver esto y esto y esto y esto y esto. De hecho era una clase en línea cuando estábamos en pandemia y vamos a hacerlo y lo vamos a elaborar de esta manera. No nos vamos a hacer unos expertos técnicos, pero vamos a hablar de cosas y de funcionalidades. Incluso cuando les daba yo la teoría y les mostraba videos, como que sí notaban que pues nada más les estaba dando puro tecnicismo y ya, pero al punto de que no recuerdo qué comentarios hizo una alumna y de repente me anexa al Classroom tutoriales o pláticas o de gente experta que sube sus videos al YouTube y así diciendo, mire, este habla sobre cámaras y este habla sobre no sé qué. Y pues imagínense la vergüenza, o sea, así diciendo, pues yo diciendo de la alumna, pues, no, pues te ganaste un buen punto en la materia por pasármelo, pero pues sí, la pena pues de que detectan que uno no sabe. Ahora ya la forma en que pude salir de esa situación pues me fui instruyendo, me fui preparando lo que pude y fui encontrando formas creativas de mostrárselos. Por ejemplo, un monitor que ya no me servía, yo lo llegué a desmantelar todo, investigué sobre los componentes y todo, de cómo es el LED y el OLED y todo eso, y los tubos catódicos, entonces llegué a desarmarlo todo y en una de las clases pues les mostré cuáles eran los componentes y todo. También les enseñé sobre la limpieza, yo mismo con la cámara pues grababa al monitor, al aparato de cómo limpiarlo, para eso ya había investigado, pero yo iba y lo hacía, porque una de las cosas bien importantes en esto es que si tú les dices que hagan algo o que realicen determinada tarea, aparte de que tú tienes que dominar completamente el tema, eso a veces no es suficiente, tú tienes que hacerlo también, o sea, que te vean realizando tal cosa, porque muchas veces en su motivación o en su aprendizaje, ellos como que necesitan la guía. Un ejemplo claro sería una Catrina. Si a todos les dices, tráiganse todos los materiales y vamos a hacer la Catrina y las vamos a desarrollar y vamos a hacer esto y lo otro. Si tú no llevas ni tu material y no te pones a hacer el proceso con ellos, pues ¿cómo los vas a orientar? ¿Cómo los vas a motivar? Igual te puedes acercar y supervisar, pero nada como que tú lo hagas, porque uno de los principales pretextos en los cuales los alumnos se escudan o pues sí se agarran la excusa de no hacerlo
es que el maestro no lo hace. Entonces necesitan así como que ese tipo de inspiración de parte nuestra. Y también en esa materia que me tocó, pues también otra de las cosas que hice innovadoras quizás, pero sobre todo que muchas veces al maestro como que no le interesa hacer más allá de su chamba, pero yo también me puse a recorrer la ciudad donde estoy y me reuní con expertos, me reunía con otro y otro me recomendaba con otro más y en ese sentido pues llegué a parar con gente importante que sabía sobre los temas de los que yo estaba ya hablando. Entonces, para darle un giro a la clase, yo llegué a hacer entrevistas. Me llegué a reunir con un experto en fotografía que tenía como 30 años manejando lo que es pues equipo de cámaras y todo eso. Y un experto que se dedica pues a hacer retratos, a filmar bodas, o sea, pues todo lo que él sabe hacer y me llevaba mi aparato y lo grababa y ya yo le hacía las preguntas. Contacté con otro que tenía una conexión de los primeritos aparatos analógicos que se grababa, que empezaron a grabar pistas de audio, o sea, vámonos a los cassettes o incluso más antiguos y me enseñó muchos aparatos de hace muchos años que usaban tecnologías pasadas, de los cuales él seguía teniendo como que los discos y todo lo demás. Y también me metí a su casa y me enseñó unos aparatos increíbles, o sea, una colección muy padre porque pues él es comunicólogo, por lo que supe, y pues él habla y domina todo ese tema, o sea, pues un friki, pues un coleccionista que aparte pues tiene su trayectoria porque ha usado equipo analógico y digital. Entonces también otro que agarré, que este fue por internet, nos pasamos el WhatsApp y él se estaba dedicando ya a lo que es pues instalación de equipo de sonido, instalación de pantallas grandes para eventos. Entonces esta persona sí manejaba bastante bien toda esa tecnología. Y lo que pasó ahí estuvo muy increíble porque él incluso se dio la tarea de salirse él mismo a investigar con quienes arreglaban televisiones. Tenía amigos técnicos y también él se llevó su cámara, incluso llegó a hacer eso, y se llevó su cámara y los grabó. O sea, a pregunta de expensas de cuándo se necesita, por ejemplo, mantenimiento de un equipo y cuando se abre un aparato de que se está hablando, no, pues ya se está hablando de reparación. O sea, una persona experta que sabía de eso y que a experiencia propia, pues te contaba cómo eran los protocolos a seguir de acuerdo a lo que él se dedica. Entonces así él llegó incluso a grabar amigos suyos que se dedicaban a determinadas áreas de la parte electrónica de los aparatos y me hizo un video, él mismo lo filmó y hasta me lo mandó por una nube y yo se lo pude mostrar a los estudiantes. Esto fue material que yo pude usar en la clase para enriquecerla, para que no fuera siempre lo mismo, porque si estaba haciendo siempre de lo mismo, porque pues como yo no sabía, me las tuve que ingeniar para hacérselos atractivo. Y sí, pues había también ocasiones donde se me aburrían o fastidiaban pues de estar me oyendo siempre que la teoría y lo demás. Entonces así ya les mostraba yo el video y ya les preguntaba a ellos qué fue lo que vieron diferente. Y hasta yo también sentía que se me refrescaba la clase, o sea, como que podía hablar de algo nuevo, de cosas nuevas. Y ya de esa manera, pues a mí me servía para enriquecer mi clase, para no sentirme yo estancado y así como que, pues un poco quizás avergonzado el hecho de que cuando sabes que hablas de algo que no dominas o no sabes, pues te asaltan muchos sentimientos, ¿no? Así como muchas cosas, muchos dejos de que, híjole, no te sientes suficiente o la estás regando, bueno, ya me entenderán ahí.
lo que pasa. Pero bueno, ahí les van un par de estrategias de cosas que yo he hecho para estimular a los alumnos. Espero que te hayan servido, y si hay necesidad de extender el tema en otros episodios, pues claro que sí, para eso estamos, y te voy pasando más estrategias. Y también te insto a que tomes cursos, porque ahí es donde puedes aprender de todos. Hay maestros igual que tú que quieren aprender, y luego a veces se hace muy padre porque hay grupos donde se empiezan a compartir, mira, no, fíjate, yo le hice así. Hay otros que incluso te ofrecen la mano y te ayudan. Entonces así, no tengas pena de pedir ayuda, o sea, también uno la necesita en determinado momento, no importa lo experimentado que sea uno. Y pues te invito a que sigas escuchando los podcasts y que mandes tus impresiones a tulegadoenladocencia@gmail.com, y ahí con gusto te podemos atender y vamos respondiendo tus preguntas e inquietudes. Que estés pronto, que estés muy bien, y nos vemos en un próximo episodio. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.